Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de las soluciones buffer, también llamadas soluciones amortiguadoras, también llamadas soluciones reguladoras o tampones químicos. Muchas veces es necesario preparar y guardar una solución con un pH constante. La preservación de dicha solución es aún más difícil que su preparación y muchas veces lo que se hace es agregar un buffer que va a mantener dentro de ciertos límites constante el pH de una solución cualquiera que yo quiera preparar. Es decir, una disolución buffer es una solución que al agregado de cantidades mínimas de un ácido o de una base, el pH de dicha solución se mantiene relativamente constante, es decir, que la variación de pH es insignificante. Cuando hablamos de una variación de pH insignificante, por ejemplo, que podría ser determinada su variación, si es que existe, midiendo con un pHímetro que me aproxime a la centésima de decimal de pH. Por lo tanto, decimos entonces que estas soluciones tienen una gran importancia en la vida cotidiana, en la vida industrial, en el desarrollo de los seres vivos en general. ¿Cómo se preparan estas soluciones buffer? Las soluciones buffer están constituidas por un ácido débil y su base conjugada, es decir, una sal de dicho ácido débil, una sal de base fuerte de ese ácido débil. Por ejemplo, ácido acético, ácido débil, acetato de sodio, su sal proveniente de una base fuerte. Esto sería un pH, perdón, esto sería los componentes que podríamos mezclar para obtener una solución buffer. También podríamos preparar una solución buffer mezclando una base débil, ¿sí? Y su par ácido conjugado, por ejemplo, amoníaco y una sal proveniente del amoníaco con un ácido fuerte, cloruro de amonio. No necesariamente para su preparación yo tengo que mezclar ese ácido débil, por ejemplo, con su sal de base fuerte, sino que pensemos en lo siguiente: si yo tengo un ácido débil y voy agregando una base fuerte, parte de ese ácido débil se va neutralizando formando su sal de base fuerte. Quiere decir que a medida que yo agregue el ácido fuerte, yo voy a estar formando un buffer de distintas concentraciones. Como les decía entonces, el uso de las disoluciones buffer es importante en muchos procesos industriales. Por ejemplo, en el electroplatinado, la elaboración del cuero, de materiales fotográficos y de tintas. En la investigación bacteriológica generalmente se debe mantener el pH de los medios de cultivo para el crecimiento de bacterias en estudio. Y en el cuerpo humano, por ejemplo, los valores de pH varían mucho en un fluido a otro. Sin embargo, estos valores son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las enzimas y el balance de la presión osmótica, y se mantienen gracias a las disoluciones buffer. Por ejemplo, en la sangre hay un buffer formado por ácido carbónico bicarbonato. Bien, vamos ahora a ver cómo establecemos a partir de ecuaciones químicas cómo funciona una solución buffer. Muy bien, entonces hablábamos de soluciones buffer, también llamadas reguladoras, también amortiguadoras o soluciones tampón. Todas estas acepciones justamente se refieren a esta capacidad que tienen estas soluciones de regular el pH, siempre dentro de ciertos límites, ¿sí? Dijimos que estas soluciones buffer pueden estar constituidas por un ácido débil,
más su sal, decíamos, de base fuerte, un ácido débil y su sal de base fuerte. Por ejemplo, decíamos acetato de sodio o ácido acético y acetato de sodio. Entonces, una mezcla de ácido acético y acetato de sodio sería un ejemplo de un ácido débil, perdón, de un ácido, perdón, de una solución buffer formado por un ácido débil y su sal de base fuerte. Bien. Otra posibilidad podría ser una base débil más su sal de ácido fuerte. Por ejemplo, decíamos amoníaco más cloruro de amonio. Amoníaco y cloruro de amonio sería otro buffer. El primero sería un buffer que regularía en un pH ácido y el segundo es un buffer que regularía, como ejemplo, en un pH básico. Bien, también decía que yo podría pensar que no necesariamente tengo que mezclar ácido acético con la sal acetato de sodio o amoníaco con la sal cloruro de amonio, sino que yo lo podría ir formando en el momento de, si yo tengo ácido acético y voy agregando hidróxido de sodio, yo podría tener también un buffer formado. Por ejemplo, si yo tengo ácido acético, y le agrego hidróxido de sodio. Vamos a aclarar, supongamos que yo tengo ácido acético en exceso, ¿sí? Le agrego hidróxido de sodio. Entonces, yo tendría formado acetato de sodio más agua, ¿sí? Y tendría además ácido acético en exceso. Entonces, lo que vemos acá es que yo tendría entonces, luego de esa reacción, em, un buffer formado por el acetato de sodio, ¿sí? Que es una sal proveniente del ácido acético, y el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y ácido acético. ¿Sí? De la misma manera podríamos pensar que puedo tener entonces un buffer o crear un buffer a partir de amoníaco y ir agregando ácido clorhídrico. Teniendo amoníaco en exceso y al ir formando cloruro de amonio por el agregado de ácido clorhídrico, yo tendría entonces en ese medio formado un buffer. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento para poder calcular el pH de esta solución. Supongamos este buffer, ¿no? Es decir, este buffer formado por ácido acético y su sal de base fuerte. Entonces, planteemos todos los equilibrios que yo voy a tener en esa disolución. Primero voy a plantear el equilibrio de disociación del ácido acético. Ácido acético más agua, como es un ácido en agua, se disocia parcialmente dando iones hidronio más el ion acetato. Bien, por otro lado tengo el acetato de sodio, que es una sal soluble. Por tal motivo, tengo que pensar que esa sal soluble, en principio en agua, se va a disociar en sodio más acetato.
Bien, entonces ahí tenemos el acetato, que es la base conjugada del ácido acético y es una base relativamente fuerte teniendo en cuenta los valores de Ka y Kb. Entonces, decíamos que si yo tengo una base proveniente de una base conjugada de un ácido débil, esta va a hidrolizar. ¿Qué quiere decir? Que este acetato en agua, al hidrolizar, formará el ácido débil más iones hidróxido. Bien, entonces fíjense que yo lo que tengo acá se dice es un ion común. Con respecto a la primera disociación que planteé del ácido acético, yo al tener acetato de sodio que se encuentra completamente disociado, tengo acetato como ion común, ¿sí? Aquí tengo el acetato, ion común con lo que proviene del ácido acético. Bien, también podría plantear, si quieren, la disociación o la disociación parcial para la molécula de agua. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el pH? Eh, para calcular el pH yo podría tomar la primera ecuación, donde yo puedo plantear la constante del ácido, o también tomar la tercera ecuación, donde ahí tendría que tomar la constante de la base. Con cualquiera de las dos constantes yo puedo llegar a calcular el pH. Vamos a ver de qué manera. Vamos a plantear para la primera ecuación, ¿sí? Sabemos que Ka es igual a la concentración de ion hidronio por la concentración de acetato dividido la concentración de ácido acético. Bien, dos consideraciones aquí. Fíjense que en la mayoría de los ejercicios que estuvimos trabajando, cuando la constante del ácido o de disociación, en realidad decíamos, insisto con este valor, menor, ¿sí? Perdón, igual o menor a, o el del orden de 10 a la menos 4, la concentración del ácido, en este caso ácido acético, ácido débil, o de una base débil, si estuviéramos planteando una KB, es aproximadamente igual a la concentración inicial. Es decir, esta concentración en esta ecuación, ¿sí?, de ácido acético sería muy parecida a, por no decir la misma, concentración que la concentración de ácido inicial. ¿Qué pasará con la concentración de acetato? Fíjense que si yo tengo solamente ácido acético, decíamos que estas dos concentraciones, la de protones y de acetato, son iguales, ¿sí? Pero acá no puedo decir esto, ¿no? Porque yo estoy agregando acetato de sodio. Y prácticamente todo ese acetato de sodio que se disuelve, esa cantidad de acetato que se disuelve, al hidrolizar es muy pequeña la cantidad que hidroliza, con lo cual yo puedo pensar que prácticamente todo el acetato, todo el acetato proviene de la sal, ya que se disocia completamente por ser justamente una sal. Entonces puedo pensar que la concentración de ese anión acetato es igual a la concentración de la sal. Por este motivo, yo puedo escribir aquí que esto es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de la sal sobre la concentración inicial del ácido. Bien, voy a despejar entonces de esta ecuación concentración de ion hidronio. Esto sería igual a la constante del ácido por la concentración del ácido. Paso concentración del ácido multiplicando al primer miembro
¿sí? Dividido la concentración molar de la sal. Bien, voy a aplicar ahora a ambos miembros menos el logaritmo, ¿sí? En forma distributiva, es decir, voy a decir menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio, menos logaritmo de Ka, ¿sí? Y recuerden cuando yo tengo un producto y aplico logaritmo, recuerden que se transforma en suma, ¿sí? Entonces voy a aplicar, entonces me quedaría menos logaritmo de protones es igual a pH, ¿sí? Menos logaritmo de protones es igual a pH. Menos logaritmo de Ka es igual a pKa, ¿sí? Y decíamos, el producto se transforma en suma. Entonces podríamos poner más menos el logaritmo, ¿sí? De la concentración de ácido sobre la concentración de la sal. Muy bien. Más por menos más por menos menos, pero fíjense lo siguiente, otra propiedad de los logaritmos. Si yo quiero transformar un logaritmo que está restando en suma, lo que tengo que hacer es invertir la fracción. Es decir, yo ahí me quedaría, si quieren lo podemos escribir, podríamos escribir pH es igual a pKa más por menos menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración molar de la sal. Les decía entonces que si yo a este logaritmo que está restando aquí, este logaritmo que está restando, si yo lo quiero transformar en, en una suma, lo que tengo que hacer es invertir la fracción a la que se está aplicando el logaritmo. Es decir, aquí tengo el logaritmo de ácido sobre sal, lo que tengo que hacer, según la propiedad del logaritmo, para transformarlo simplemente en una suma, más el logaritmo, invierto concentración de sal sobre la concentración del ácido. Bien, y esta ecuación que llegamos aquí, ¿sí?, se conoce con el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Muy bien. Esto en la bibliografía lo van a encontrar fácilmente con ese título y van a encontrar ahí las deducciones correspondientes para poder calcular el pH de un buffer. Entonces, directamente para un buffer cualquiera conformado por un ácido débil y su sal de base fuerte, yo podría calcular el pH utilizando esta ecuación. pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración molar de la sal sobre la concentración molar del ácido. Supongamos ahora que tenemos un buffer formado por amoníaco, cloruro de amonio. ¿Cuál sería el tratamiento? Si yo tengo, les decía, un buffer formado por amoníaco más cloruro de amonio. Entonces tenemos ahí una base débil, ¿sí?, y su sal de ácido fuerte. Entonces el tratamiento siempre es el mismo para el cálculo de pH.
es presentar todos los equilibrios que se dan en una solución. Vamos primero a plantear para el amoníaco. Es una base débil que en agua se disocia parcialmente en ion amonio más iones hidróxido. Y después tenemos la sal, el cloruro de amonio, que se disocia completamente en ion amonio. Fíjense ahí que esa disociación ya va a aportar al medio más amonio, más cloruro. Y ese ion amonio, que es un ácido, el ácido conjugado del amoníaco, en agua va a hidrolizar dando amoníaco más iones hidronio. Y podríamos plantear, si quieren, entonces la disociación de la molécula de agua. Muy bien. Bien, para calcular el pH, aquí lo mismo. Yo puedo utilizar la primera ecuación que planteé de disociación de la base débil, o en este caso la tercera ecuación donde planteé la hidrólisis del ion amonio. Cualquiera de las dos. Solamente que en la primera voy a tener que utilizar Kb y en la segunda voy a tener que utilizar la constante del ácido, Ka. Vamos a trabajar con Kb. Fíjese, me quedaría Kb es igual a la concentración de amoníaco por la concentración molar de iones hidróxido. Perdón, esto es amonio sobre la concentración molar de amoníaco. Muy bien. Fíjese lo siguiente, aquí lo mismo, ¿no? Las constantes generalmente que provienen de ácidos débiles y bases débiles que sean iguales o menores a 10 a la menos 4, yo podría considerar que la disociación de amoníaco es muy pequeña, por lo tanto, esta concentración de amoníaco inicial y en el equilibrio es prácticamente la misma. Si yo tuviera nada más que amoníaco, esta concentración de ion amonio sería igual a la concentración de ion hidróxido. Esto si yo tuviera solamente amoníaco disuelto en agua, ¿sí? Pero aquí no puedo decir esto porque la concentración de ion amonio, esa concentración de ion amonio, se ve aumentada por la disociación de la sal. Es decir, yo estoy agregando al amoníaco un ion común, que es el ion amonio, proveniente de la disociación de la sal. Y recordemos que las sales se disocian completamente y que prácticamente la concentración de amonio proveniente de la sal va a permanecer constante en esa solución porque lo que hidroliza, de acuerdo a su constante, esa constante del ácido que es mucho más pequeña inclusive que la constante de la base del amoníaco, hace que yo considere que prácticamente la concentración de ion amonio va a ser la que aporte la sal. Por tal motivo, aquí yo podría escribir también que esto es igual a la concentración de ion hidróxido por la concentración de la sal, que sería la concentración del ion amonio, dividido la concentración de la base, que sería del amoníaco. Esto es general, es decir, siempre que yo tenga un buffer formado por una base débil y su sal de ácido fuerte, me va a quedar una constante de la base que va a ser igual a la concentración de hidróxido por la concentración molar de la sal sobre la concentración de la base. Vamos a aplicar entonces, vamos a escribir acá otra vez, vamos a despejar primero, hidróxido sería igual a Kb, aquí tengo concentración de la base, que va a pasar multiplicando a Kb,
sobre la concentración de la sal. Bien, despejé hidróxido. Ahora voy a aplicar a esta ecuación a ambos miembros menos el logaritmo. Entonces, menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido sería igual a pOH. ¿Sí? Menos el logaritmo de Kb sería igual a pKb. Y acá lo mismo que antes, ¿no? Yo me quedaría acá en esta parte, si yo aplico menos el logaritmo, más por menos el logaritmo, quedaría menos el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración molar de la sal. Simplemente para transformar esto en una suma, ¿sí? Este menos logaritmo, transformarlo en una suma, yo puedo escribir pOH es igual a pKb más el logaritmo, y lo que tengo que hacer es invertir. Escribo concentración molar de la sal sobre concentración molar de la base. Fíjense que toma una fórmula muy semejante para el buffer, ¿sí? Ácido y su sal de base fuerte, donde era con logaritmo, pH era pKa, más el logaritmo, la concentración de la sal sobre el ácido. Y esto es una fórmula muy parecida. Y entonces también esto obviamente es la ecuación de Henderson, pero planteada para una base débil y su sal de ácido fuerte. Bien, y después también aquí puedo encontrar, teniendo en cuenta que pOH es igual a 14 menos pH, yo podría encontrar en los libros también directamente para un buffer de este tipo, escrito de esta manera: pH es igual a 14 menos pKb, despejando todo menos el logaritmo de la concentración molar de la sal sobre la concentración molar de la base. ¿Sí? Esta también la puedo encontrar directamente o yo puedo en la resolución de un ejercicio puedo calcular el pOH y después el pH, o encontrar una ecuación única donde yo tengo que simplemente reemplazar. Es decir que acá en mi ejercicio yo debería colocar ahí la concentración molar de la sal que conforma a ese buffer, ¿sí? Y aquí abajo la concentración molar de la base que conforma a ese buffer. Bien, con estas dos ecuaciones ya estoy listo para calcular el pH. Y obviamente despejando de esta ecuación, yo puedo calcular cualquiera de los valores. Es decir, también podría calcular, bueno, para un pH de tanto, un buffer de pH tanto, bueno, cuáles serían las concentraciones de sal y base que yo tendría que utilizar, o de sal y ácido que yo tendría que utilizar para obtener un pH como el que se pide preparar. Vamos a ver entonces un ejemplo. Supongamos que yo tengo, vamos a generalizar, tengo un ácido débil, ¿sí? Vamos a generalizar HX, un ácido débil que tiene una concentración de 0,25 molar. Y tengo su sal, es decir, X es el anión del ácido débil y forma una sal de una base fuerte como el hidróxido de sodio. Y esto supongamos que fuera una concentración de 0,15 molar y que la constante del ácido sea igual a 2,5, por ejemplo, por 10 a la menos 5. Bien, lo primero que tenemos que hacer, decíamos, es escribir todos los equilibrios que se encuentran en esa disolución, ¿no? Primero podríamos plantear la disociación del ácido débil. Ácido débil más agua en equilibrio con los iones hidronio más el anión correspondiente.
Después podría plantear la disolución de la sal, la disociación en agua, sodio más el anión del ácido débil, y luego ese anión, su hidrólisis, entonces más agua en equilibrio, el ácido débil más aniones hidróxido. Y también puedo plantear, todo esto en la resolución de ejercicio tiene que estar planteado, no solamente la ecuación de Henderson. Entonces, 2 de agua en equilibrio, ion hidronio más anión hidróxido. Muy bien. Bueno, vuelvo a repetir aquí, yo puedo utilizar Ka, y entonces aplicaría para la primera ecuación, o Kb y utilizo la segunda ecuación, ¿no? Bien, planteo aquí entonces que K del ácido es igual a la concentración de ion hidronio por la concentración del anión proveniente del ácido débil sobre la concentración del ácido débil. Bien, y acá lo que tenemos que recordar es lo siguiente entonces, que esta concentración es igual a la concentración de la sal y que esta otra concentración es igual a la concentración del ácido inicial. Y entonces ahí llegaríamos a mi ecuación, sí digo bien, a mi ecuación de Henderson, que decíamos que el pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. ¿Sí? Vamos a reemplazar los valores. Mi pH es igual a pKa menos el logaritmo, la constante era del orden 2,5 por 10 a la menos 5. El pKa me da algo de aproximadamente 4,6 más el logaritmo de 0,15, que es la concentración molar de la sal, dividido 0,25, que es la concentración molar del ácido. Y el pH de este buffer es aproximadamente igual a 4,4. Bien, ahí podría calcular el pH de este buffer. Bueno, de la misma manera yo puedo calcular concentración. Recuerden que siempre tengo que trabajar con concentraciones molares. Vamos a dar un ejemplo para una base. Supongamos que yo tengo una solución buffer que tiene una concentración de amoníaco, supongamos 0,35 molar. Y en 200 mililitros de esa solución, supongamos que tengo 5,15 gramos de cloruro de amonio. Bien, a diferencia del ejercicio anterior, fíjense que se puede plantear alguno donde yo necesito concentraciones molares. Entonces acá sí les doy la concentración molar de la base débil, pero no de la sal. Para esto tengo que calcularla, ¿no? Recordemos, entonces el mol del cloruro de amonio, 35,5 del cloro más 4 de hidrógeno más 14. Te decía entonces el mol del cloruro de amonio, 35,5 para el cloro, 14 para el nitrógeno y 4 de hidrógeno. Esto me da una masa de 53,5 gramos por mol. Bien, entonces primero vamos a calcular el número de moles de cloruro de amonio. El número de moles, recordemos que es la masa sobre mol. Esto es igual a 5,15 dividido 53,5 gramos por mol. Esto me da algo así como 0,0
96 moles. Estos moles están, decíamos, en 200 mililitros. Entonces, para expresar la concentración molar, tengo que pasarlo a litros. En 200 mililitros tengo 0,096 moles. En 1000 mililitros X. Y esto me da una concentración molar aproximada a 0,48 molar. Entonces, tengo amoníaco, decíamos, 0,35 molar, una base débil, y su sal de ácido fuerte, una concentración de 0,48 molar. Entonces ahora, bueno, vamos a plantear todos los equilibrios. Teníamos amoníaco, que en agua se disocia parcialmente en ion amonio más iones hidróxido. Y después tenemos que la sal se disocia completamente en agua en ion amonio más cloruro. Y ese amonio es el ácido conjugado de la base, va a hidrolizar. Ion hidronio más amoníaco. Y después planteo también la disociación parcial para el agua. Todos estos equilibrios tienen que estar planteados. Muy bien. De aquí habíamos planteado, bueno, aquí ya es el mismo ejemplo que planteé antes, entonces habíamos llegado a una ecuación que decía pH es igual a pKb, perdón, pOH, si quieren, más el logaritmo de la concentración molar de la sal sobre la concentración molar de la base. Esta era la ecuación de Henderson, ¿sí? Bueno, vamos a reemplazar. El pOH en este caso va a ser, supongamos que KB, no les puse acá el dato. Inicialmente vamos a poner KB igual a 1,78 por 10 a la menos 5. Entonces pKb sería menos el logaritmo de 1,78 por 10 a la menos 5. Y eso me estaría dando un valor de aproximadamente 4,75 más el logaritmo, dijimos la concentración de la sal es 0,48 y de la base 0,35. Y esto me da un pH de 9,1. Bueno, dejamos con esto hasta aquí. Vamos a completar en un video la próxima semana donde veamos por qué se dice que estas soluciones son buffer, ¿no? Es decir, por qué al agregar un ácido o una base fuerte, la variación del pH es insignificante dentro de ciertos límites, les decía, ¿sí? Y vamos a hacer algunos otros cálculos. Espero que haya servido.